Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies y vamos a avanzar rápidamente. Tenemos un buen tiempo, son las 11:15. Amén. Vamos a estar leyendo los 3 versos, del verso 16 al verso 18. ¿Ya los tienen? Vamos a leerlos todos juntos. Amén. Todos juntitos. Y dice la bendita palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Juntos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que vence en lo secreto te recompensará en público. Tome su asiento. Amén. Y yo estaba analizando, ¿verdad?, en esta semana, y sí, es bueno ayunar. Y Dios me habló exactamente la semana pasada, primeramente porque fuimos, ¿verdad? Y no lo digo a manera de orgullo, no lo digo a manera de que yo soy el que puede hacer las cosas, ¿verdad? Me hace falta crecer, siempre lo he dicho, pero sentimos la necesidad con mi esposa y nos fuimos a visitar la semana antepasada, hace unos 15 días por primera vez, a la hermana Perla, y yo le dije a mi esposa, hay una necesidad muy grande con la hermana, ya ahora la veo más mal, ¿verdad? Incluso todavía yo le dije, hermana Perla, así como está, ¿verdad? Se los digo porque esa manera de testimonio, le digo, así como está, hubiera de ir a la iglesia todavía, hubiera de hacer lo posible por acercarse a la iglesia, como sea, la llevamos en una silla o algo, y usted esté en la iglesia con nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo está junto, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo? Cuando nosotros nos congregamos aquí, ¿verdad?, y estamos juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Envía vida, y no solamente una vida natural, sino vida eterna. Yo le decía a la hermana, es bueno que estemos juntos si Dios quiere manifestarse, y así también nosotros podríamos darnos cuenta, porque muchas veces alguien está enfermo y no nos damos cuenta hasta que lo vemos o dice su testimonio, ¿sí o no? Y es parte de la lógica, ¿verdad? A veces no porque nos gusta el chisme, andar indagando, preguntando. Muchas veces algunos solamente se lo dicen a los de confianza o los que tienen más cercanía, y nos cuesta muchas veces saber quién está enfermo de la iglesia, pero nosotros nos dimos cuenta y fuimos, y yo le dije a Madaí, le dije, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo por nuestra hermana, también nosotros. Y estábamos platicando con ellos y yo les dije, Dios puso un sentir de estar orando y ayunando juntos. ¿Cree que podamos hacerlo? Y me dijeron, sí, también nosotros queríamos decirle a alguien que nos ayudara a orar y ayunar por esto que está pasando
en mi vida, decía la hermana Perla, y el hermano Antonio decía, por lo que está pasando en mi familia. Entonces nos pusimos a orar y a ayunar las semanas pasadas, ¿verdad? Y estando orando, estando ayunando, Dios puso esa necesidad y puso ese sentir en mí. Y yo, cuando fuimos a orar con ella, yo le dije, hermana, ¿sabe qué? Dios me ha mostrado algo y estamos haciendo las cosas mal. Y me dolió mi corazón, de verdad. Yo me puse bien triste todo ese día. Y Dios empezó a hablarme, y Dios empezó a hablarle a ellos también. Y de verdad que me puse mal porque recordé estas palabras, ¿verdad? Del apóstol Santiago. Ustedes piden, pero están pidiendo mal. ¿Sí? Y estaba yo analizando sobre un punto que nosotros siempre esperamos ver, esperamos nosotros como personas, siempre nosotros queremos dar y recibir siempre algo a cambio, ¿sí? Ese es uno de los grandes defectos como personas, como seres humanos, no como hijos de Dios. Porque uno de los atributos de Dios más grandes, de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a dar su amor a todo el mundo sin esperar que el mundo le pudiera amar. ¿Se me explicó? Jesús mismo dijo, si tú amas al que te ama, ¿cuál es la recompensa? Tienes que amar al que no te ama, para que yo pueda ver realmente que estás compartiendo el amor que yo he demostrado al mundo. Y esos días estuvimos, Señor, te estamos pidiendo que hagas algo. Y Dios decía, no es así. Y sí me puse bien triste porque de verdad que nos esforzamos, ¿sí o no? Es un esfuerzo tan grande, es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio, como yo decía hace un momento, físico, que incluso yo como trabajo, ¿verdad? He trabajado en los días, no tengo alternativa, o los que han ayunado están trabajando, ¿verdad? Y menos en esos días no falta que alguien te invite un taco, te invite un jugo, pasen los panes, pase cerca donde están horneando y ay, Señor, y se te antoja y lo deseas más que en otros días, o nace un deseo que es, ay, cómo se me antoja esto, ¿sí? Y cuando no estás ayunando ni siquiera, porque ya a veces ya está bien lleno y hasta de más. Y cuando estás ayunando, todas esas cosas pasan. Y yo decía, verdaderamente estamos haciendo las cosas equivocadas. Y hablaba con alguien, no sé si con una, dos o tres personas, y yo le decía, ¿sabes qué? Jesús no es como la cajita mágica que tú la vas a abrir y se va a cumplir tu deseo, ¿verdad? Como la velita del cumpleaños. No va a ser la lámpara de Aladino que vas a frotarla ahí en la pancita y ¡ay, qué quieres, muchacho! Dios no es así. ¿Se me entiendes? Primeramente, yo decía hace un momento, lo principal de esto es que Jesús siempre nos quiere enseñar algo a través de su persona. Amén. Uno de los grandes ejemplos, capítulo 4, ahí donde estamos, si quieren vamos a leerlo juntos, ¿sí? Vamos a leer nada más el 1 y el 2 del capítulo 4, amén. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí lo importante no es de que tuvo hambre. Yo quiero llevarlos a algo más bonito, más especial. En el verso 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. ¿Sale? Esto es lo que nosotros no llegamos a entender,
que antes de que nosotros podamos hacer algo en nuestra persona como cristianos, como hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos tiene que revelar qué es lo que tenemos que hacer antes de hacer. Amén. Jesús fue bautizado en el capítulo 3, no lo lea, mire, en el capítulo 3 Jesús es bautizado, el Padre lo reconoce, amén. Jesús iba a iniciar su ministerio cumpliendo el mandamiento del Padre, ¿sí me entiende? Pero antes de eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, le hizo llevar al desierto para que él fuera tentado por el diablo, ¿sí me entiende? Tuvo que pasar un proceso Jesús antes de iniciar el ministerio, pero dice que el Espíritu de Dios le llevó, el Espíritu del Padre le llevó, el Espíritu Santo le llevó para ser probado. Entonces, ojo, aquí hay que poner atención a esto. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia decisión. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Sí debería existir siempre nosotros, debemos de ser disciplinados como cristianos. Primeramente la oración, ¿sí me entiende? Si se da cuenta en el capítulo 6, se lo voy a dejar como así como dicen unos como de reflexión. Leanlo en su casa del capítulo al verso del capítulo 4, 5 y 6, porque estamos leyendo una de las cosas que habló Jesús en el Sermón del Monte, que empieza desde el capítulo 5, y algo interesante, algo impresionante que Jesús habla en ese sermón es de la oración y del ayuno. Antes de hablar del ayuno, Jesús habló de la oración, ¿sí me entiende? Algo como muy enfático ahí que hizo Jesús en su sermón que estaba dando, ¿verdad? Primero empezó como a decirle: ustedes son importantes, ustedes les espera un regalo muy grande, pero tienen que hacer estas cosas. Y en nosotros, en cada uno de nosotros, en ti y en mí, debe de haber una disciplina, ¿verdad? Y si es bueno nosotros pensar en el orar, pensar en el ayunar, ¿sí? Es bueno, no es malo, pero sí lo que deberíamos de pensar, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Estoy orando correctamente? ¿Estoy ayunando correctamente? Esa disciplina debería existir en mí, ¿verdad? A lo mejor no diario, porque podemos tener problemas, ¿verdad? Podemos tener complicaciones, pero sí debe de ser una disciplina, ¿verdad? Como los que hacen ejercicio, ¿verdad? Muchos no hacen ejercicio todo el día o diario, tienen sus reglas, ¿verdad? Entonces, igual nosotros con el ayuno, verdaderamente lo estamos haciendo bien. Debería ser fundamental en cada cristiano, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, el ayunar nos trae muchos beneficios. El ayunar nos trae, se puede decir que un buen pago de parte de Dios, pero si lo estamos haciendo incorrectamente, no vamos a tener ninguna respuesta de Dios, ni vamos a tener ningún pago, ninguna recompensa. Entonces, debemos nosotros saber. Y pues el punto número 1, ¿cómo debe ser el ayuno? ¿Sí? El ayuno debemos exponerlo ante Dios voluntario. ¿Sí me entienden? Tiene que nacer de nuestro corazón, no por obligación de un líder, no por obligación de las circunstancias. Decía un escritor, no sé si hay escuchado de Víctor Richard, ¿verdad? En uno de sus libros dice: es fácil ayunar cuando no hay comida. Parece que un día estaba ayunando con uno de sus líderes porque se fueron a predicar a una comunidad donde no les habían dado de comer. Ya llevaban un día sin comer y otro día tenían que empezar a trabajar en una iglesia que estaban construyendo y no les habían llevado de comer. Entonces le dijo a su ayudante, ¿verdad? Este siervo de Dios le dijo: pues bueno, mañana vamos a ayunar y que Dios en el día nos provea comida. Y
ese día empezaron a ayunar mejor, ¿sí? Y por eso él decía, muchas veces es fácil ayunar cuando no hay comida, pero no es el ayuno correcto, decía él, ¿sí? Debe ser voluntario, se lo debemos de ofrecer a Dios. Nuestro ayuno debe de ser sincero, ¿verdad? No debe de ser obligado por nadie, ¿sí? Digo yo, y decía hace un momento, por la circunstancia, es que Señor, esto, ¿verdad? Y muchas veces hasta parece chiste, hasta parece broma esto, pero muchas veces ayunan, ¿verdad? Muchos ya están cansados, ¿verdad? Hasta de la suegra, Señor, mata a mi suegra, ¿sí? Y muchos quieren que hasta en eso les conteste Dios, ¿verdad? Unos dicen, voy a ayunar para que Dios quite a esa gente de enfrente de mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no lo piensan? Que les cae mal a la gente de enfrente y que dicen, ¿sí o no? Bueno, yo lo he escuchado, ¿verdad? No sé si me esté equivocando, pero yo voy a ayunar para que los quiten. Y yo me estaba preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿Dios lo hará? Yo como decía, Dios no cumple esos caprichitos de, voy a hacerlo y aquí va a estar. Estaba reflexionando mucho en la palabra, en toda la palabra Dios nos habla, ¿verdad? Cuando en el escritor de Job dice que Dios mata y da vida, amén. A través del profeta dice que Dios quita reyes y pone reyes, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sí? Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, el fin. El apóstol Pablo dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a darle a Dios a cambio de qué? ¿Qué puedo darle a Dios a cambio de qué? ¿Sí me entienden? No podemos canjear un día de ayuno, una semana de ayuno nosotros, porque Dios nos concede algo. No. Vuelvo a repetir, es parte de nuestra disciplina. ¿Sabe? Jesús, el mayor ejemplo, fíjense, Jesús lo hizo por medio del Espíritu. Él fue y ayunó 40 días y 40 noches y empezó el ministerio. Cuando Jesús es llevado cerca de la prueba, sí o no, se humilló ante el Padre y le dijo, si es posible, ¿sí me entienden? Si es posible que pase de mí esta prueba. 40 días y 40 noches no fueron suficientes para que el Padre le dijera, está bien, ya lo hiciste, ya te sacrificaste. Ya, ¿sí? Alguien más lo va a hacer, alguien más va a hacer el sacrificio por ti. Aún en eso, Dios tuvo que llegar. Y si le digo todo esto es porque nosotros con tantito queremos ya ver, y si no, entonces no creo en Dios. Y si no, ya no voy a ir a la iglesia. O sea, ¿sí me entienden? Y si no, ya no toco. Y si no, ya no le amo. No se ponga triste. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Yo no digo que es malo el ayuno, es bueno, ¿sí? Pero debe ser de corazón. El por qué ayunar, no, muy bien rápido. Sí, el por qué ayunar. Cuando nosotros ayunamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús? Y esto se los voy a volver a recordar, ¿verdad? Porque es interesante, de aquí partimos. ¿Por qué ayunamos? ¿Qué pasó después de que Jesús regresa al desierto y vence la tentación del diablo? ¿Qué empezó a hacer Jesús? Empezó a hacer milagros, amén. Empezó a hacer señales. Empezó a extenderse verdaderamente el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya había habido una conexión con el Padre. Ya había Dios hecho la brecha hacia el Padre. Amén. Ya había abierto ese portal que estaba cerrado de el Padre con el mundo, con la creación. Amén.
Por eso es que Jesús dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Amén. Porque la gente estaba totalmente desconectada del poder entender que Dios tenía un propósito y que iba a enviar a su Hijo. Amén. Aunque ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Amén. Pero cuando Jesús pasa el proceso, ¿verdad? Ya dijimos, ya hablamos. Dios lo reconoce, fue llevado por el Espíritu al desierto y Dios, Jesús, abre el portal, ¿verdad? Y empieza a hacer el trabajo de traer el reino de Dios a la tierra. Amén. ¿Cómo? Empezar a ejercer el ministerio, como yo lo repetí, cuando Jesucristo pasa el momento de prueba, porque fue probado. Después de la prueba empezó a hacer los prodigios, los milagros. La gente lo empezó a reconocer, aunque no todos, pero la gente lo empezó a reconocer como el Hijo de Dios. Amén. No fue simplemente porque Jesús nació y había un compromiso, y había la profecía. No, Jesús empezó a hacer el trabajo de ser humano aquí en la tierra, de hombre aquí en la tierra. Amén. La carta de los Filipenses lo describe también así, ¿no? A Filipenses capítulo 2 dice que siendo Dios, ¿verdad?, allá en el cielo, se despojó de sí mismo y vino a hacerse hombre. ¿Sí me entienden? Vino a ser como tú y como yo, para demostrarnos que nosotros sí podemos hacer las cosas que verdaderamente agraden al Padre. ¿Sí? Por eso yo digo, muchas veces estamos equivocados, no sabemos por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, pero el ayunar, hermano, trae algo que nosotros nos hemos perdido mucho tiempo. Yo quiero que vaya conmigo, o alguien le dé lectura. Aquí le voy a dejar. No sé si alguien me puede dar lectura en Hechos capítulo 1, verso 12. Amén. ¿En vivo, iglesia? El que lo tenga primero le pueda dar lectura. Le voy a dar lectura yo de aquí, hermano. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Dice, todos estaban juntos. Amén. Orando. Y aquí no registra la palabra ayuno. Pero si nosotros tantito volteamos hacia un momento cuando Jesús estaba en la tierra, muchos se acercaban a Jesús. Unos fueron los fariseos, otros los discípulos de Juan le dijeron a Jesús en un momento: ¿por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? ¿Sí se acuerdan de eso? Y no voy a leer todo porque me voy a tardar, ya ahorita llevo casi media hora. Entonces Jesús le dijo: no es bueno que cuando hay fiesta y está el novio celebrando, los invitados coman. ¿Sí? Pues vamos a comer, vamos a disfrutar. ¿Sí? El traductor habla de que de por sí Jesús hablaba de los judíos y los judíos ayunaban, pero a muchos les gustaba ayunar. Leímos el texto base, ¿verdad? Que a los fariseos, a los judíos les gustaba ayunar y demostrar que estaban ayunando, ¿verdad? Tantito voy a regresarme a ese texto del que abrimos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús asciende, aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, Jesús ya ascendió. Amén.
Ahí ascendió. En el capítulo 1, luego fueron ellos prácticamente casi a despedirse de Jesús. Jesús tenía que ascender. Entonces Jesús estaba ahí y la promesa era de que permaneciesen juntos. ¿Para qué? Quiero llevarlos a leer aquí un poquito más. Amén. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se levantó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles. El capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Hasta ahí quiero llegar. ¿Por qué leo esta palabra? ¿Amén? ¿Por qué les explico? Todo el tiempo que ellos estuvieron ahí esperando la llegada de la promesa, amén, que había sido hablada por Jesús, el Dios que Jesús les había prometido, no estuvieron haciendo nada. Amén. No estuvieron nada más de oquis, como dicen por ahí. Todo lo que ellos necesitaban hacer se les era revelado. Amén. Así se formaron otra vez los discípulos y así pudieron recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante nosotros, como yo decía hace un momento, por qué es importante ser disciplinados? Primero, ser obedientes. Jesús le dijo que estuvieran juntos, que estuvieran unánimes, esperando. ¿Lo hicieron? Sí, ¿verdad? Estaban juntos, estaban unánimes, orando y ayunando. No lo dice la Biblia que estaban ayunando, pero en esos días se cumplía la palabra de Jesús cuando dijo: pero vendrán días que les será quitado el esposo y entonces tendrán que ayunar. Amén. Y cuando ellos empezaron a hacer el trabajo, ¿sí me entienden?, que Jesús les había encomendado, ellos vieron, ¿sí? Ellos observaron que verdaderamente Dios cumple lo que promete. Amén. Pero lo hicieron, ahora ya no lo hicieron obligados, ya no lo hicieron porque ellos tenían esa carga. Ay, es que nos dijo Jesús que oráramos, pero pues es que está bien buena la noche, y se dormían, ¿sí o no? ¿Verdad? Jesús les dijo: vamos al monte, vamos a orar. Iban los discípulos y Jesús orando y ellos
¿sí? Porque estaba rica la noche y ahí, ¿verdad? De entre ellos se calentaban y a echarse un coyotito, ¿verdad? Pero dice, vendrán días en que ellos van a orar y van a ayunar. Y en esos días ellos estaban activos, orando y ayunando. ¿Y cómo lo hacían ellos? De corazón. Ellos lo hacían dispuestos. Amén. Ellos estaban contentos porque ellos esperaban la respuesta de Jesucristo. Amén. Lo importante de aquí, hermanos, que los quiero llevar es de que cuando nosotros lo hacemos de corazón, lo hacemos voluntario, ya no lo hacemos pidiendo algo a cambio. Amén. A eso los quiero llevar. Lo hacemos porque queremos abrir ese portal con Dios. Amén. Lo que más debiéramos o deberíamos, no sé cuál palabra es la correcta, deberíamos nosotros desear en nuestro corazón es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando Jesús, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, salió del desierto, él tenía la seguridad que tenía todo el respaldo del Padre. Amén. Y él podía hacer lo que el Padre le había mandado. Amén. El profeta Isaías, ¿verdad? Porque yo he venido a sanar al enfermo. Amén. Porque yo he venido a los que tienen necesidad. Y porque yo he venido a dar vida. Amén. Y la palabra se cumplía a través de Jesús, porque ella tenía esa libre comunicación con el Padre. Amén. No le pidió algo a cambio el Hijo. ¿Amén? Y nosotros de igual manera, si nosotros nos disponemos, es que no estoy obligado a ayunar, lo quiero hacer como una ofrenda, lo quiero hacer porque me nace del corazón, y lo que más deseo en mi vida es la presencia del Padre. ¿Se me entiende? Y si nosotros tenemos la presencia de Dios, como yo a veces lo he comentado, ¿qué es lo que vamos a transmitir? Amén. Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que es el camino, la verdad y Él es la vida. Amén. Cuando nosotros tenemos la persona de Jesús, estamos seguros que somos cristianos, ¿verdad? Que nosotros caminamos con Jesús, ¿qué deberíamos transmitir a los demás? Vida. Amén. Y de ahí depende, si Jesús hizo milagros, hizo maravillas, ¿no cree que usted y yo podríamos hacer lo mismo? Cuando Jesús les promete a sus discípulos que estuvieran juntos, ¿sí me entienden? Ahí Hechos 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, ¿qué fue lo que descendió cuando Jesús fue bautizado, verdad? Cuando Dios lo reconoció, ¿qué descendió sobre Jesús? ¿El Espíritu en forma de qué? ¿Se me entiende? En forma, fue algo. Sí, no dice que fue una paloma. ¿Se me entiende? Pero el Espíritu Santo, y fue investido del poder del Padre. Amén. Y Jesús por eso les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fue una promesa, y es lo que nosotros tendríamos que tener en nuestra vida. Ahora viene lo bonito y viene lo especial. ¿Cómo? ¿Sí me entiende? ¿Cómo lo recibimos? Por eso yo digo, ayunar
no es algo canjeable. Ayunar no es pedir y que se nos conceda. Ayunar abre ese portal en nuestro universo del Padre hacia nosotros, para darnos, para investirnos de su poder y de su gloria, y así nosotros poder ir a los que tienen necesidad y no estar en el momento. ¿Sí me entiende? No porque esté la necesidad, sino porque nosotros ya tenemos la investidura del poder de Dios. Amén. No debería hacer esto en el momento. Por eso yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué? Y ese es el resultado del ayuno. Ese es el resultado de que nosotros muchas veces vemos la mano de Dios y el poder de Dios a nuestro favor. Primero, que nosotros sepamos qué estamos haciendo. Amén. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque yo quiero tener esa intimidad con Dios. Amén. Quiero abrir ese techo que me estorba para tener una comunión con Dios. ¿Sí? Quiero abrir ese portal. No he visto moverse la mano de Dios en mucho tiempo. Quiero verla a mi favor. ¿Se me explicó? El ayunar, para los que no saben ayunar, ¿verdad? Para los que nunca lo han hecho, tal vez hay aquí uno, dos que no lo hayan hecho. El ayunar, hay varias formas de ayuno, ¿sale? Hay varias formas de ayuno. Está el ayuno primeramente voy a empezar del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está el ayuno de Moisés. Moisés ayunó 40 días, 40 noches. Cuando volvió Dios a darle las tablas, la ley, amén, estuvo en el monte y ahí estuvo esperando otra vez que Dios le hablara para que él pudiera escribir las tablas de la ley, y estuvo 40 días y 40 noches, y ahí registra que no comió ni bebió nada, amén. Está el ayuno de Esther también, ¿verdad? 3 días ayunando sin comer y sin probar nada de agua. Amén. Hay muchas clases de ayuno. El ayuno de Daniel, ¿verdad? Bueno, Danielito, no, el profeta Daniel ayunó 21 días. Amén. También por las cosas que estaban pasando en él, por las cosas que estaba viviendo, Daniel ayunó 21 días. Pero Daniel solamente dice la palabra, ¿verdad? Daniel 10 me parece. Dice que él no probó vino ni comió carnes. ¿Sí me entienden? Él se mantenía a cierto horario, ¿verdad? No todo el día, no se la pasaba comiendo. A cierto horario, disciplinadamente tomaba agua y comía frutos, ¿amén? Legumbres, ¿verdad? Ese es el ayuno de los 21 días de Daniel. Y así consecutivamente, el ayuno de Jesús, ¿verdad? Muchos traductores dicen que Jesús pudo haber hecho el ayuno de 40 días y 40 noches, simplemente tal vez consumir un poco de agua, ¿verdad? No se asegura nada. Hay muchas clases de ayuno para los que no ayunan, y todo tiene que ser en orden. Yo decía hace un momento, si nosotros ayunamos fuera de la voluntad de Dios, si Dios no nos ha mandado a ayunar, mejor no hay que ayunar. Si tenemos miedo a ayunar, mejor no ayunar, ¿verdad? Pero si nosotros nos disponemos a darle a Dios un ayuno de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, tenemos que pedirle sabiduría a Dios cómo hacerlo. Amén. Y Él se agrada de nuestro ayuno, tal que lo tome como una ofrenda. Amén. Y dice la palabra de Dios, a mí me gusta mucho esta palabra del salmista David, dice que un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo va a despreciar y no te va a decir, no me agrada lo que estás haciendo tú, no me agrada lo que estás haciendo tú. Al contrario, va a decir, Dios, me gusta y te voy a dar fortaleza, me gusta y te voy a dar poder, me gusta y te voy a dar eso que tú estás pidiendo, ya no porque te lo voy a canjear, sino porque yo te lo quiero dar.
Amén. Y te voy a contestar y voy a hacer que veas maravillas. Amén. Ya no es porque, ay Señor, si es que yo te voy a ayunar 3 días, pero a cambio quiero, ya, si no, ya, ¿para qué? ¿Sí me entiendes? Yo voy a dejar, no, hay que hacerlo como algo que nos nazca muy del corazón, en tener más que una respuesta a lo que estamos pidiendo, tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Amén? Les digo, ya no algo canjeable, que se quite de nuestra mente de decir, ay, es que tengo necesidad, ya se acabó el trabajo y solamente si ayuno, Dios me va a contestar. Que no sea así. ¿Se me entiende? Que sea de corazón. Y dice la palabra de Dios, ahora mismo Jesús más adelante, ¿verdad? Dice que Jesús le dice a la gente, ¿a poco mi Padre no conoce que tienes necesidad de pan? ¿Sí me explicó? ¿A poco mi Padre no te va a conceder lo que le pidas? ¿Amén? ¿No nos conoce Dios? Él nos conoce. No tenemos que canjearle nada. No tenemos que obligarle a que por algún acto que nosotros queramos hacer, lo vamos a obligar. Él no va a hacer nada. Amén. ¿Él sabe qué quiere? Que nosotros nos humillemos y le reconozcamos como el autor de todo lo que ocurra en nuestra vida.